Bueno, vamos a empezar entonces esta vez con este módulo de parte de enfermedades autoinmunes. Eh, Vamos a ver cómo las enfermedades autoinmunes, que a mi parecer son como las que más toca conocer para el ámbito intrahospitalario y para el ámbito ambulatorio en medicina interna. Estas son artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido, las vasculitis y por último la esclerodermia. Vamos a empezar con la más común de todas estas, que es como tal la artritis reumatoide. ¿Por qué empezar con la artritis reumatoide? Precisamente por eso, porque es la enfermedad autoinmune más común a nivel mundial, afectando incluso al 1% de la población, lo cual es realmente muchísimo. A nivel Colombia se cree que hay un subdiagnóstico porque los datos que aporta el INS y las entidades de salud arrojan aproximadamente una prevalencia del 0,6%. Sin embargo, a pesar de que no son muchos, hay un estudio que, si mal no recuerdo, fue hecho en Antioquia, en el cual la prevalencia dio más o menos del 1,6%. Es una relación más o menos 2 a 3 a 1 para mujeres, favoreciendo a las mujeres, o sea, más o menos 2 o 3 mujeres por cada hombre. Y la razón de esto se cree que en primera parte puede ser de tipo hormonal. Se sabe que los estrógenos tienen una mayor o generan una mayor predisposición hacia la autoinmunidad. Y lo otro es que en las mujeres se suele presentar entre los 40 y 60 años, mientras que en los hombres se suele presentar entre los 70 y los 80 años. Como todos sabemos, las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, mientras que los hombres no. La expectativa de vida de los hombres, si algo sobrepasa un poquito los 70 años. Entonces, si en un hombre puedes tener toda la predisposición, y que si uno si hubiera habido más desarrollaría artritis autoinmune, usualmente se muere antes de desarrollarla, mientras que una mujer la desarrolla desde los 40 a 60 años y vive un buen plazo de su vida con esa enfermedad y desarrolla como tal sus manifestaciones clínicas y complicaciones. ¿Cuál es la fisiopatología o por qué se llega a desarrollar como tal la artritis reumatoide? Primero que todo, hay una predisposición, hay una fase preclínica en donde se da primero una predisposición, posteriormente la formación de los autoanticuerpos, y posteriormente si hay una fase clínica, que es donde se genera como tal ya la inflamación secundaria de esos autoanticuerpos. Entonces, como mencionamos, lo primero que hay en la fase preclínica es la susceptibilidad. La susceptibilidad, pues hay muchas cosas que se han estudiado, pero quizá las dos que más tienen evidencia y las dos que más tienen peso científico son estas: el HLA-DR104 y la PAD o peptidil de aminasas de arginina. ¿Qué es el HLA-DR104? Es una variante del complejo mayor de histocompatibilidad, que lo que genera es algo que se conoce como el epítope compartido. Este epítope compartido lo que desencadena es una mayor predisposición hacia la presentación de autoantígenos en las células del cuerpo para las células de la defensa o las células del sistema inmune. Sobre todo autoantígenos relacionados con la artritis reumatoide, como los péptidos citrulinados. Y la PAD, esta peptidil de aminasa de arginina, es precisamente la enzima que se encarga de esa citrulinización de los péptidos al interior de las células. Entonces, cuando hay una alteración en las PADs con una mayor citrulinización y además hay una alteración en el epítope compartido, es decir, una mayor presentación de estos autoantígenos, pues claramente hay una predisposición hacia desarrollar la artritis reumatoide. Una vez se da esta presentación de estos péptidos citrulinados, pues ya como tal se representan ante la respuesta ante el sistema inmune y se desencadenan y se forman como tal todos los autoanticuerpos. Una vez se han formado estos autoanticuerpos, estamos en la fase preclínica. Listo, solo el paciente solo tiene marcadores de seropositividad y nada más. Listo, pero ¿qué es lo que pasa? Puede que estos autoanticuerpos empiecen a desencadenar una respuesta inflamatoria y sea ahí cuando se instaure como tal la fase clínica. ¿Qué pasa ahí? Usualmente se forman unos inmunocomplejos, es decir, la unión antígeno-anticuerpo, y estos inmunocomplejos se depositan usualmente en la membrana sinovial de las articulaciones. Cuando se depositan ahí, empiezan a desencadenar toda una respuesta inflamatoria a nivel de estas articulaciones, pero también se va a generar una respuesta inflamatoria en sitios diferentes a las articulaciones, y por eso vamos a tener manifestaciones articulares y manifestaciones extraarticulares. La primera se sabe que es bien debida a los inmunocomplejos, mientras que las extraarticulares podemos hablar de inmunocomplejos, de daño directo para anticuerpos, etcétera, etcétera.
Entonces este es como un resumencito de lo que acabamos de mencionar. Los factores predisponentes, ambientales como patógenos, tabaquismo, genéticos, la modificación posterior de las proteínas, citrulinización de las mismas, presentación del antígeno a las células de la respuesta inmune, los linfocitos T-Knife y formación de los autoanticuerpos. ¿Listo? Posteriormente se desencadena este segundo golpe, que puede ser una infección, puede ser un trauma, lo que sea, y se genera como tal la respuesta inflamatoria y pues se desencadenan como tal todos los síndromes o los signos y hallazgos de la enfermedad. ¿Qué ocurre entonces a nivel sinovial o qué pasa a nivel sinovial cuando se da esta respuesta inflamatoria? Lo primero que ocurre es que hay una neovascularización como tal de la membrana sinovial. Esta neovascularización de la membrana sinovial va a generar que haya una mayor predisposición hacia la infiltración de las células del sistema inmune y posteriormente se ha visto que se genera una predisposición hacia la formación de un engrosamiento como tal de esta membrana sinovial, que es lo que se conoce como el panus sinovial. Esto es algo que básicamente única y exclusivamente ocurre en la artritis reumatoide. Es muy raro encontrarlo en otros tipos de afecciones articulares y por eso se dice que es casi que patognomónico de la artritis reumatoide el hallazgo del panus sinovial. Ya vamos a ver ahorita cómo se genera ese panus sinovial. Por otro lado, a nivel articular lo que ocurre usualmente es que hay una erosión ósea como tal y esta erosión suele ser centrípeta, es decir, lejos en el centro, más como en la periferia del espacio interarticular, como vamos a ver ahorita en las imágenes, y se da una afección entre el cartílago y la membrana sinovial a nivel centrípeto, y posteriormente a nivel articular se generan unas deformaciones. ¿Cuál es el problema de las deformaciones? Que usualmente todo el mundo cree que esas deformaciones son precisamente por la afección directamente ósea y la afección directamente de la articulación, pero realmente no. Las deformaciones se dan es por la afección de componentes periarticulares como tendones, ligamentos, etcétera, que son los que desencadenan la deformación que sufren estos pacientes en múltiples articulaciones. ¿Qué genera esto o por qué esto es importante? Porque es la razón por la cual todos los pacientes con artritis reumatoide se deforman de la misma manera. ¿Listo? Esas deformidades que ocurren en esos pacientes no es algo al azar, es algo que ocurre en todos los pacientes de la misma manera porque siempre hay la misma afección de componentes periarticulares y por ende la misma alteración de la estructura articular. Y también el mismo panus sinovial puede favorecer como tal pues esta desviación articular. Entonces esto es más o menos lo que habíamos mencionado. Todo esto sería la fase preclínica y clínica. Posteriormente acá, cuando ya se afecta como tal la membrana sinovial con la presentación de los autoanticuerpos, activación de los macrófagos y demás, lo que se ha visto es que como tal se desencadena la formación de unas cosas que se llaman fibroblastos like, y es que los sinoviocitos, que son, aquí no está casi tan, no lo veo, pero los sinoviocitos, que son las células que forman la membrana sinovial, adquieren una predisposición a algo que se llama los sinoviocitos fibroblastos like y empiezan a generar toda una producción de matriz extracelular, y esa proliferación como tal del pano sinovial se da la alteración de la arquitectura ósea porque hay una predisposición por el RANG y el RANG ligando, que eso lo que va a generar es una predisposición hacia la formación osteoclástica y demás. ¿Listo? ¿Qué factores de riesgo existen entonces para desarrollar como tal la artritis reumatoide? Primero, el sexo femenino, como ya habíamos mencionado, que es por los estrógenos. Los estrógenos predisponen a la formación de autoanticuerpos. Segundo, la genética. Esto se ha visto que hay un componente genético de un 15% en los gemelos monocigóticos. Por otro lado, el tabaquismo. La razón es que el tabaquismo aumenta la citrulinización de los péptidos como tal, y ese aumento en la citrulinización se ha visto que se relaciona con una mayor severidad de la enfermedad y una incidencia más temprana de la misma. Por otro lado, infecciones también se han visto relacionadas. La porfiromona gingival es quizá la infección que más soporte científico tiene, y la razón es que la porfiromona gingival es que es una bacteria que puede causar como tal alteraciones dentales tipo caries y demás.
La Porphyromonas gingivalis en su genoma codifica para una peptidildeaminasa de arginina. Entonces la Porphyromonas gingivalis se encarga ella misma de aumentar la citrulinización de los péptidos. Por otro lado está el parvovirus B19 y el virus del Epstein-Barr. Vamos a ver ahorita que todas, casi, si no estoy mal, las 5 se relacionan con estos dos. Entonces esos dos se relacionan como que con autoinmunidad. Y también se ha visto que, digamos, estos si llegan a generar una artritis reactiva o algo por el estilo, afección articular, podrían ser esos desencadenantes del segundo golpe como tal de la artritis reumatoide. La exposición a sílice y asbesto, esto se dieron cuenta sobre todo con una variante de presentación clínica de artritis reumatoide que es del World Trade Center. Se dieron cuenta que en el World Trade Center los pacientes estaban muy expuestos a estos dos componentes, al sílice y al asbesto, y desarrollaban una artritis reumatoide pero tenían una presentación atípica. Ya vamos a ver ahorita cómo es. El alcohol, la obesidad. ¿Qué cosas que todo el mundo suele decirle a uno que hay, que le va a dar artritis, que si yo no sé qué? Eso no tiene evidencia por ahora. Las carnes rojas, la hipovitaminosis D y los anticonceptivos orales por ahora no son factores de riesgo establecidos como tal para desarrollar la artritis reumatoide.